esta enseñanza, esta mañana, quiero traer 3 objetivos a exponer y creo que estos 3 objetivos nos van a ayudar o nos van a motivar a que nuestra profesión, la profesión del creyente, que es evangelizar, el evangelismo, nos va a ayudar a que nosotros seamos motivados a exponer y a predicar la palabra del Señor. Para ello vamos a ver un primer objetivo, y el primer objetivo que vamos a ver es conocer las bases de la profesión y su función. ¿Cuáles son las bases para que los creyentes expongan o prediquen el Evangelio? En el segundo objetivo vamos a distinguir el lenguaje propio de la profesión. Ahí estaremos hablando o exponiendo cuál es aquel lenguaje específico que el creyente, o sea, aquel que va a exponer la palabra del Señor, debe conocer. Y en nuestro tercer objetivo vamos a mencionar las nociones que el creyente debe tener en cuenta sobre el evangelismo. Ahí vamos a tratar solamente o vamos a mencionar algunas nociones para que no haya confusión al momento del evangelismo. Y por último estaremos viendo una conclusión. Entonces, adentrándonos a nuestro primer objetivo, que es conocer las bases de la profesión y su función en cuanto a la profesión del evangelismo, quiero que vayan conmigo al primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Dice el apóstol Pablo: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Como estamos tratando sobre la profesión del creyente, que es el evangelismo, el enfoque que quiero que veamos aquí es sobre el sustantivo predicador. El sustantivo se usa en el griego es keris, que significa, o lo podemos traducir nosotros como el pregonero, como aquel que pregona, aquel que anuncia, aquel que testifica, aquel que publica o divulga algo. Ese es, o eso implica ahí la palabra predicación, aquel que pregona. La Real Academia define esto, y lo hago con un objetivo, es que es un empleado público que en alta voz da los pregones, publica y hace notorio lo que quiere hacer saber a todos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que él es el pregonero de Dios, que él es aquel que testifica, aquel que habla, aquel que expone lo que Dios quiere decir. Entonces, para efectos de esta enseñanza, vamos a ver el pregonero como sinónimo de predicador, o aquel creyente o todos los creyentes que tienen una profesión. O sea, la profesión más alta que puede existir en la tierra es la profesión que tiene el creyente. Aquel mandato que Cristo le ha dado al creyente para que publique y pregone todo lo que Él os ha mandado. Entonces, mirándoles del aspecto desde una profesión, podemos decir que el creyente tiene una profesión, así como cuando identificamos a un ingeniero, a un médico, a un abogado, y así sucesivamente las diferentes profesiones que se tienen. Entonces, el creyente tiene una profesión, y la profesión es de ser el pregonero de Dios, aquel que comunica, aquel que testifica o aquel que divulga lo que Dios quiere que todas las personas en el mundo sepan. Entonces, en otros textos bíblicos podemos ver que se utiliza la expresión del servicio, del testificar, se utiliza como ministros, también se utiliza servidores. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice que somos embajadores porque Dios nos ha encargado ese ministerio a nosotros, a los creyentes en ese aspecto. Entonces, la profesión del creyente en un sentido eleva la profesión, o sea,
los términos que utiliza la Biblia son los términos que se utilizaban en aquel tiempo y que todavía se utilizan en este tiempo para los empleados públicos, como funcionario, como representante, como ministro, como el pregonero. Eran las funciones públicas que se utilizaban aquel tiempo. Entonces el apóstol Pablo lo que está, al utilizar estos términos, está mostrando que el creyente también tiene una profesión, o el creyente es un profesional en el Evangelio. Entonces, bajo ese aspecto quiero que comencemos nosotros a mirar cuál es la profesión y qué es lo que se nos ha encomendado, qué es lo que nosotros tenemos o el encargo que se nos ha dado. Somos los funcionarios de Dios, somos los profesionales de Dios, somos los encargados de parte de Dios y delante de los hombres para comunicar lo que Dios quiere que nosotros digamos. Ahora bien, ¿qué hace el pregonero? Como cuando identificamos a un abogado o a un científico, el pregonero es alguien que anuncia. El abogado es muy conocido por ser el conocedor de las leyes, el tramitador en cuanto ante el Estado, ante los juzgados y demás. Así el pregonero debe ser identificado como aquel que lleva la noticia, el mensaje del Señor. O sea, todos los creyentes deben ser identificados de esta forma. El creyente debe ser identificado como aquel que pregona y divulga lo que Dios ha dicho, porque es la profesión de él. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 23 nos dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificados, para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. Es otra expresión que también vemos en las escrituras que muestran la profesión. El verbo utilizado ahí es queruso o querizo, como algunos lo pueden bien mencionar, los que conocen mayormente del griego. Esto denota la obra del misionero, o sea, la acción del misionero es proclamar, es divulgar, es exponer. ¿Y qué se expone? ¿Qué hace el pregonero? El pregonero expone la obra de Cristo. Este es el encargo que se le ha dado al pregonero, es el encargo que se le ha dado a este profesional. ¿Cómo lo hace el pregonero? Ya lo hemos reiterado muchas veces, proclamando, divulgando y anunciando el mensaje que le fue encomendado. Ahora, este mensaje es un mensaje que no nació en el pregonero. Como antes los mensajes en los pregoneros no comenzaban en ellos, sino que era de alguien más poderoso que ellos o alguien que tenía poder, daba un edicto o quería que las personas en el pueblo o en la ciudad supiese o conociese de algún reglamento o de alguna ley pública. Entonces iba el pregonero a la plaza pública y ahí leía el pregón. Y todo el mundo se enteraba de cuál era la ley que iba a regirlos a ellos en ese momento. Así el pregonero, en el pregonero de Dios, en el profesional de Dios, no nace, la divulgación no nace en él, sino que nace en Dios mismo. Es Dios quien le ha encomendado la palabra, es Dios quien le ha encomendado el mensaje y por lo tanto él debe divulgarlo a todo el mundo. Así que esto nos ayuda a conocer cuál es la real función que tiene el pregonero. Cuando hablamos de función nos referimos a la tarea específica que se le es encomendada a una persona. O sea, cuando alguien lo contrata a una empresa, esta empresa le dice cuáles van a ser las funciones específicas que le toca realizar a la persona. Dios ha dado funciones específicas al pregonero, en este caso al creyente. Y una de las funciones específicas que Dios le ha dado al creyente es la de proclamar su evangelio. Nos preguntamos, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Y la Biblia claramente dice: expón, predica el mensaje del Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo que les había comentado anteriormente, la predicación o el mensaje no nace en el pregonero, no nace en los hombres, nace
en Dios. Es Dios quien le encomienda al pregonero lo que él debe publicar y lo que él debe hacer. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, vamos a buscarlo, vamos a leer. Primer libro de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya hemos visto primeramente que el predicar es keris, que es la profesión, denota la profesión del creyente. Segundo, cuando el apóstol Pablo dice predicamos, muestra la acción del creyente, o sea, el profesional, el pregonero debe proclamar o divulgar lo que el dador del mensaje le ha dicho. Y ahora el apóstol Pablo está utilizando, aquí cuando dice la locura de la predicación, es el sustantivo, que este sustantivo lo que denota es que el mensaje del pregonero, o sea, la proclamación no se centra tanto en el pregonero, en aquel que está divulgándola, sino que como en el antiguo, la proclamación, o sea, todo el mundo estaba atento a lo que el pregonero estaba anunciando. Así también las personas en este tiempo, o sea, el pregonero debía dar a entender que lo que importaba no era tanto la divulgación, o sea, la exposición, el decir del pregonero, sino el mensaje en sí del pregonero. O sea, la importancia se encuentra en el mensaje, en lo que el pregonero está anunciando. Eso debe tenerlo en cuenta todo aquel que anuncia el mensaje de Dios, que lo que más importa realmente dentro del anuncio no es la exposición, sino el mensaje, el contenido del mensaje es lo que realmente importa. Así el pregonero como predicador es como un profesional que debe, o sea, debe conocer el mensaje. Si es un profesional debe saber el contenido del mensaje. Por lo menos principalmente debe saber leer. Y para eso debe también saber hacer las entonaciones, donde se debe enfatizar y donde se debe entonar. Así que en ese aspecto, la responsabilidad del pregonero al anunciar el evangelio de Jesucristo debe verse a sí mismo como aquel profesional, como aquella persona que tiene la responsabilidad de emplear todo su esfuerzo para proclamar con fidelidad el mensaje, no añadiendo ni quitando ni alterando nada, porque el mensaje, ese contenido es lo principal. Y la encomienda del pregonero solamente es proclama, anuncia y divulga el mensaje que se te ha dado. Solo tenía que proclamar el evangelio, solo se tiene que proclamar el mensaje de Dios, solo se tiene que proclamar lo que Dios ha dicho bajo la autoridad de Cristo y dejar que el Espíritu de Dios, en este caso para el profesional, que es el creyente, el pregonero, que el Espíritu Santo lo guíe en la forma de exponer su palabra. Para concluir, mis hermanos, en este aspecto, lo que quiero dar a entender es que cada creyente debe verse a sí mismo como un profesional, como aquella persona experta, como el competente, como el capacitado para poder ejercer esta profesión. Solamente son los creyentes los únicos profesionales que pueden llevar este mensaje. Son los únicos profesionales capacitados para exponer este mensaje, porque son los únicos embajadores, son los únicos mensajeros, son los únicos ministros y son los que pueden anunciarlo ante los hombres. Ninguna otra persona está capacitada para llevar este mensaje. Así como el abogado es el único que puede
ir ante los jueces en una audiencia y defender a las personas, en algún caso, sea de las diferentes ramas que tiene el derecho, así también el único capacitado para llevar el mensaje es el creyente. Por lo tanto, el creyente es el profesional del evangelio. Esto nos ayuda, mis hermanos, para adentrarnos a nuestro segundo punto, y el objetivo de este segundo punto es conocer el lenguaje propio de la profesión. Como todas las personas que tienen una profesión, y como toda profesión seria requiere de una comunicación, y como requiere una comunicación, estas profesiones se requiere que se definan conceptos fundamentales. O sea, en cada profesión, todo aquel que estudia una profesión, esta persona se especializa en conceptos que solamente y netamente los especialistas de cada profesión deben conocer. El médico tiene un lenguaje específico, tiene un lenguaje técnico, el abogado también tiene un lenguaje técnico, el ingeniero, el arquitecto, todos aquellos que tienen una profesión tienen un lenguaje técnico. Así también el lenguaje bíblico se edifica con conceptos o términos que se expresan por medios de palabras. El creyente es el profesional o el capacitado o el experto para llevar el evangelio, para comunicar y divulgar el evangelio. Así el creyente debe estar capacitado en los conceptos o el lenguaje técnico o específico que trae las Escrituras. Para ello el creyente debe prepararse. Nosotros manejamos un lenguaje técnico, un lenguaje específico y que no todo el mundo maneja. Por ejemplo, los conceptos que nosotros manejamos es el concepto de pecado, concepto de justificación, concepto de santificación, concepto de glorificación. ¿Por qué? Porque el creyente en el contexto, en el ámbito cristiano y teológico, es el que va a conceptualizar o el que va a definir cómo se debe entender cada uno de estos conceptos, porque él es quien los extrae de las Escrituras para que pueda tener mayor precisión. Entonces, por lo tanto, es tarea fundamental la comprensión de estos conceptos, porque le va a facilitar al pregonero explicar y divulgar con mayor precisión lo que Dios quiere decirle a las personas. Las falencias que muchas veces se presentan dentro del evangelismo es porque los creyentes, los pregoneros, los expertos, los especialistas, muchas veces no manejan el concepto bíblico y no manejan el lenguaje especializado que trae las Escrituras, y por lo tanto, al momento de exponer o de predicar el evangelio, no saben qué decir, no saben qué hablar. Entonces, el llamado en esta mañana es a que nosotros, los profesionales del evangelismo, comencemos a prepararnos en los conceptos bíblicos, que en ese aspecto la Biblia, el lenguaje técnico y teológico que la Biblia nos trae, nosotros podamos tenerlos en nuestra mente, en nuestros corazones, y así poderlos divulgar. Entonces es por esto la necesidad de conceptualizar el lenguaje del evangelio. O sea, el creyente debe saber los conceptos. ¿Qué es un concepto? Bueno, lo primero que quiero que veamos es que lo que no es un concepto no es una definición. Muchas veces cuando se nos pide el concepto de santificación, le pregunta, hermano, ¿qué concepto sabes tú sobre el proceso que el Espíritu Santo hace? Entonces, lo que se le está pidiendo es que diga, bueno, la santificación, un ejemplo. Pero a la persona se le dice el concepto de santificación, entonces lo que buscamos es definir lo que es la santificación. Y concepto no es lo mismo que definición. Entonces, ¿qué es un concepto? No es definición. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos al concepto, hablamos de los términos, cómo se expresan las cosas, o cómo se llaman las cosas, los hechos, los objetos, y así sucesivamente. O sea,
aquí tenemos un púlpito. ¿Cuál es el concepto? El término púlpito. Ese es el concepto. No estamos diciendo si el púlpito, no estamos hablando de que el púlpito es falso, es verdadero, o el púlpito es tal cosa. No, el concepto es púlpito, así también silla o Biblia o demás. Simplemente estamos significando o sin afirmar o negar nada de los conceptos. Entonces, para ello nosotros necesitamos, para que la exposición fluya y para que nosotros sepamos sobre qué vamos a hablar, necesitamos definir cuáles son los conceptos. Los abogados manejan un término jurídico, los abogados manejan el concepto de ley, concepto de jurisprudencia, concepto de norma. Ese es el lenguaje técnico de los abogados. Y los abogados saben a qué se están refiriendo cuando hablan sobre esos términos. Así los médicos, así los ingenieros, así en cada una de las profesiones. Entonces, los profesionales del evangelismo necesitan saber cuáles son los conceptos que maneja el lenguaje bíblico. Entonces, el pregonero debe conocer este aspecto. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí traigo una lista de los conceptos que deben manejar en un sentido general los creyentes o los profesionales. Nosotros, para la exposición bíblica, como se nos ha encargado un mensaje, nosotros debemos conocer el que al exponer el evangelio en sí mismo, los conceptos que trae es el concepto de pecado y en ello sus clasificaciones en el sentido de separación, de enemistad, de destitución, de rebelión, de errar al blanco. Son los conceptos que se manejan dentro de el concepto de pecado, las clases. También manejamos el concepto de justificación. El pregonero debe conocer ese concepto, debe saber lo que implica ese concepto. También el concepto de propiciación, asimismo el de redención. Por otra parte, el de expiación, el de resurrección, el de arrepentimiento, el de fe, el de adopción, el de reconciliación, el de santificación. ¿Quiénes conocen estos conceptos? Solamente nosotros, los especialistas, nosotros, los profesionales del evangelio, somos los que conocemos estos conceptos, somos los que debemos al momento de la explicación, al momento de la exposición, necesitamos o debemos exponérselos con claridad a las personas, para que todos conozcan estos conceptos. Para eso nos preparamos, para eso estudiamos, para eso analizamos lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia tiene para decir, y por lo tanto nosotros podemos exponer con mayor precisión lo que la Biblia quiere decir. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué no exponemos? Porque nosotros no evangelizamos y muchas veces nos da miedo de exponer lo que las Escrituras nos dicen, es porque muchas veces no tenemos claros cuáles son los conceptos que se necesitan exponer al momento de la evangelización. Hay muchas personas que tienen mucha teología, conocen muchas cosas, pero cuando se encuentran ante un inconverso no saben por dónde empezar. Entonces, el profesional del evangelismo, al manejar los conceptos, sabe cuáles son los conceptos que la persona necesita conocer. O sea, cuáles son los conceptos que debemos exponer. Un ejemplo, por lo general se inicia con el pecado, con el concepto del pecado. Listo, exponemos el pecado. Después, ¿qué podemos exponer nosotros? Podemos exponer entre justificación, o podemos exponer propiciación, o podemos exponer expiación, o podemos exponer redención. Pero como no manejamos el lenguaje técnico, muchas veces entonces no sabemos por dónde empezar. Entonces el llamado en esta parte, el objetivo de ellos es animarnos o animar a los especialistas del lenguaje bíblico a que nos dediquemos a conocer cuáles son los conceptos técnicos específicos o la especialización que trae
el lenguaje bíblico, así como lo hacemos con nuestra carrera. En las carreras, las personas que no manejen los conceptos de sus carreras, es un profesional que va a tener mucha dificultad para poder transmitir, para poder especificar o para poder dar con precisión lo que se debe conocer y lo que debe hablar. Después de esto, haber definido o haber explicado lo que necesitamos nosotros conocer, también una vez tenemos los conceptos claros, tenemos un listado de los conceptos que se manejan dentro del evangelismo, ahora pasamos a la otra etapa. Debemos definirlos. Cada concepto debe tener una definición. ¿Qué se definen? Se definen los términos, no se definen las cosas, se definen los términos. Si yo hablo de púlpito, yo defino el término o el concepto de púlpito. Los conceptos que ya hemos visto y que les he mencionado, necesitamos tener esa definición. En las definiciones hay diferentes tipos de definiciones. Por nombrar alguna y alcanzar el objetivo de esta enseñanza, hay definiciones léxicas. Esas definiciones léxicas son las que nosotros encontramos en los diccionarios. Para nuestro contexto, en los diccionarios bíblicos. Ya los diccionarios bíblicos han definido los conceptos que el especialista del evangelio necesita. Entonces uno se va a un diccionario bíblico y busca la palabra santificación y ahí puede encontrar la definición de ese término. Otro tipo de definición son las aclaratorias. Estas definiciones aclaratorias son las que nosotros utilizamos para decir este concepto. Un ejemplo, una vez un hermano estaba predicando sobre justificación y él preguntó, ¿qué es la justificación? Y una hermanita por allá respondió y dijo, bueno, la justificación es cuando alguien se justifica después de haber cometido algo y así sucesivamente. Entonces, ese ejemplo nos ayuda para poder definir o conocer las definiciones aclaratorias. O sea, yo utilizo el término justificación y yo digo, bueno, la justificación en la exposición que yo voy a hacer debe ser entendida de esta forma. Así ustedes ven que los profesionales se especifican y hablan. O sea, debe entenderse de esta manera o debe entenderse de esta forma. Esas son las definiciones aclaratorias. Las definiciones sinónimas son aquellas las que utilizamos cuando reemplazamos un concepto o un término con otro término que nos ayude a dar mejor o a que nosotros podamos comprender mejor o a satisfacción el concepto o término. Y otro tipo de definición son las definiciones persuasivas. Estas definiciones las utilizamos mucho a la hora del evangelismo. No quiere decir que las otras no las utilicemos, claro que las podemos utilizar, pero utilizamos las definiciones persuasivas porque cuando yo voy a definir alguno de los conceptos del lenguaje bíblico y técnico que nosotros utilizamos, siempre utilizamos el verbo copulativo es. La santificación es el proceso mediante el cual, por la obra de Cristo, el Espíritu de Dios viene a trabajar en tu vida hasta el día de la redención. Entonces, el es ayuda a que yo persuada a la persona para que él se incluya dentro de la definición. O sea, el verbo copulativo lo utilizamos para incluir al sujeto dentro de la definición y lo que quiero lograr es que el sujeto adopte la posición que yo tengo. Entonces, los conceptos, una vez tengamos el listado de los conceptos, debemos definir los conceptos. O sea, debemos tener claridad al respecto sobre qué estamos hablando. Así lo hacemos también nosotros en nuestras profesiones. Voy a dar un ejemplo. Strong define la justificación de esta forma. Es el acto judicial de Dios por el que, en virtud de la obra de Cristo, al que el pecador está unido por fe, Dios declara que el pecador ya no está expuesto a la pena que la ley sanciona, sino que lo restaura a su favor y amistad. Voy a dar otra definición, no de justificación, sino de santificación. La Cueva define la santificación de esta manera. La santificación es un proceso continuo de docilidad al Espíritu Santo, quien, habiendo regenerado nuestro interior, mantiene y fortalece esta interna disposición de santidad inicial.
No sé si pudieron notar algo, pero fíjense, aún en las definiciones, cuando vemos estas dos definiciones que he expuesto, traen dos conceptos diferentes. Una, Strong define la justificación como un acto, pero la Cueva define la santificación como un proceso. Entonces ya fíjense que ya tenemos dos conceptos nuevos. ¿Qué es un acto y qué es un proceso? El especialista, o sea, los creyentes, que es el profesional del lenguaje técnico y específico que nosotros manejamos, el creyente debe saber dentro de los conceptos que maneja cuál es un acto, o sea, cuál se dio en un instante y cuál es un proceso. Entonces, esto nos va a ayudar a tener una mejor exposición o a exponer de mejor manera lo que es el Evangelio de Cristo. En conclusión, mis hermanos, el tener precisión en los conceptos y el saberlos definir va a ayudar a que los creyentes no caigan en falacias de ambigüedad. También va a evitar la vaguedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente va a tener mejor precisión a la hora de exponer el Evangelio de Cristo. Somos los profesionales de este lenguaje. Nadie más los conoce, los conocemos nosotros porque somos capacitados, somos equipados y por lo tanto somos los que tenemos el deber de exponer con precisión lo que el Señor nos ha encomendado. En conclusión, las definiciones deben indicar el uso y el sentido correcto de los conceptos que nosotros utilizamos. Por último, el creyente como profesional debe tener las nociones claras de su función. Tenemos una profesión y por lo tanto tenemos el deber de prepararnos, de asirnos del lenguaje bíblico y teológico con el cual hemos sido enseñados. Con esto, mis hermanos, vamos a pasar a nuestro tercer objetivo, que es mencionar ahora cuáles son las nociones que debe tener el creyente. Ya hemos visto que el creyente es el profesional del evangelismo. El creyente es el que tiene la profesión. Yo soy el profesional de lo que el Señor nos ha encomendado. También vimos que el creyente, como es el profesional de ese lenguaje, el creyente debe tener los conceptos claros. ¿Cuáles son los conceptos que se manejan a la hora de exponer el Evangelio? Y el creyente debe definir esos conceptos para que pueda, al momento de la exposición, pueda tener mayor precisión. Por último, vamos a mencionar las nociones que debe tener en cuenta el creyente sobre el evangelismo. Para ello me he servido del libro de J.I. Packer sobre el evangelismo y la soberanía de Dios. Estas nociones son muy importantes porque nos ayudan a saber en la función que nosotros tenemos, qué es lo que nos compete, o sea, hasta dónde llega nuestra función. Una vez estamos preparados y equipados, dice la primera mención, muchos tenemos el hábito de definir el evangelismo en términos de números, probabilidades y de estadística. En fin, definimos la obra en términos de resultados observables, en vez de definirla de acuerdo al mensaje que testificamos. ¿Cómo se define hoy el evangelismo? Si yo predico el evangelio y si las personas vienen a la iglesia y ya se congregan con nosotros, entonces yo digo, ese evangelismo sí está dando resultado. O sea, lo medimos por las personas que vienen a la iglesia. Pero de acuerdo con esta afirmación, la proposición que he leído, debemos definir nosotros el evangelismo de acuerdo al mensaje que testificamos, o sea, al contenido que realmente lleva ese mensaje. El pregonero en la antigüedad no definía por la cantidad de personas en el pueblo o en la ciudad que cumplían o no la ley. No, él no lo definía de esa manera. Él definía el mensaje de acuerdo a aquel que dio el mensaje. Entonces, si nosotros testificamos y estamos capacitados y exponemos el mensaje de acuerdo a como el Señor lo dio, de esa manera nosotros hemos cumplido o hemos llegado a cumplir nuestra función.
Así que debemos definir el mensaje de acuerdo a lo que testificamos. Otra proposición es que el fin del evangelismo no es producir creyentes, sino presentar a Cristo. ¿Por qué no es producir creyentes? Aunque nosotros tengamos en nuestro objetivo eso, es lo que queremos, pero el objetivo del evangelismo en sí no es producir creyentes. El objetivo del evangelismo es presentar a Cristo, porque ¿quién produce los creyentes? Los creyentes los produce Dios, o es Dios quien hace creyente a través de la obra evangelizadora, y nosotros oramos por eso, oramos para que el Señor permita que aquellos que le llevemos el evangelismo puedan venir a sus pies. Esto debemos tenerlo en cuenta porque muchas personas, cuando no ven que los creyentes o que las personas a las que les predicamos son convertidos, entonces se miran a sí mismos como fracasados. ¿Y qué hacen? Entonces comienzan a cambiar de métodos. Entonces ya viene el entretenimiento, ya vienen diferentes métodos para hacer que las personas vengan a la iglesia. Otra proposición es que evangelizar quiere decir que Jesús en este mundo ha de ser presentado como la única esperanza al hombre pecaminoso. Es una exhortación al pecador para que acepte a Jesús como su Salvador y para que reconozca que sin Jesucristo está completamente e irremediablemente perdido. Por lo tanto, nosotros tenemos el mensaje que va a ayudar a que estas personas conozcan al Señor Jesucristo. Y por último, para terminar este punto, en cuanto a las menciones de las nociones que debe tener el profesional del evangelismo, el creyente, dice nuestro distintivo bautista que practicamos la evangelización, pero no conforme a los esquemas o métodos que hoy en día llevan ese nombre. Debemos ser gobernados por la palabra de Dios en la forma como evangelizamos y en el contenido de la misma. Oramos para que el Señor nos ayude a mantenernos conscientes de la necesidad de llevar el Evangelio a toda criatura, porque esto redundará para su gloria y para la salvación de los hombres. Creemos que es nuestra responsabilidad dar a conocer el Evangelio, primero en nuestras propias comunidades, en toda Colombia y en todo el mundo. Creemos que las iglesias locales deben preparar y enviar misioneros, tal vez en cooperación con otras iglesias de la misma fe. Para concluir, en nuestros objetivos, el primer objetivo, el objetivo es que el conocer las bases de la profesión y la función te ayuda a tener en alta estima la profesión que se te ha sido encargado. Eres un profesional del evangelio, eres un profesional del evangelismo y por lo tanto tú mismo no debes menospreciar la profesión que se te ha dado. Y que la profesión que tú tienes, si eres un profesional, esa profesión debe ser encaminada a que resalte o exalte la profesión que el Señor te ha dado a ti. En nuestro segundo objetivo, que es distinguir el lenguaje propio de la profesión, esto te va a ayudar a prepararte de forma tal que seas competente y estés capacitado para la profesión que se te ha sido dada. Y en nuestro tercer objetivo estuvimos hablando sobre las menciones de las nociones que el creyente debe tener en cuenta sobre el evangelismo. Esto te va a ayudar a ser centrado en cuanto a tus funciones y hasta dónde llega tu trabajo. Y que cuando no veas un resultado, en el sentido de que no veas a la persona convertida, no te sientas frustrado o fracasado. Has cumplido tu función, porque tu función es testificar y exponer el Evangelio de Jesucristo. Así, mis hermanos, la evangelización es enseñar o predicar el Evangelio con el objetivo o propósito de exponer y presentar a Jesucristo. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar y luego pasamos a
a la sección de preguntas si alguno tiene alguna pregunta respecto sobre el tema que hemos llevado en esta mañana.